Y bueno, desde el inicio de la pandemia han sido varias las plataformas y asociaciones que en defensa de la sanidad pública han defendido que deben de aumentar sus servicios. En este caso, para hablar más detalladamente sobre el tema, nos hemos puesto en contacto con el portavoz de la Plataforma por la Sanidad Pública en Burgos, Pablo Yagüez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos un poquito la trayectoria que ha vivido la plataforma desde que comenzó la pandemia. Bueno, pues nos ha pasado un poco como a todos. La pandemia ha sido un cambio radical en la vida de todo el mundo y también en la vida de las asociaciones, de los grupos. Hemos tenido unos primeros meses en los que entendimos que lo que había que hacer era intentar no crispar el ambiente, confiar en el sistema sanitario, confiar en los que lo gestionan y colaborar en lo posible en que hubiera tranquilidad y que todos colaboráramos, cada uno desde nuestro lado, en intentar llevar la pandemia lo mejor posible y evitar que esto fuera más, ¿no? Eso es un poco lo que hemos hecho y entendíamos que se podían hacer las cosas mejor, pero también entendíamos que esto hay que hablarlo en un momento en el que estuviéramos ya fuera de la pandemia, ¿no? El pedir responsabilidades siempre es bueno, el criticar lo que se puede mejorar siempre es bueno, pero entendíamos que eso no había que hacerlo en caliente en esos momentos, en abril, mayo, cuando estaba todo tan mal, ¿no? Ahora, esto es un poco lo que hemos hecho, sí. Ahora nos presentamos en un segundo repunte y ¿hemos aprendido algo de la primera ola? Nosotros ahora ya hemos considerado que alguna cosa más y un poco más activos teníamos que estar porque vemos con preocupación que 6 meses de tiempo para prepararse para la segunda oleada pues nos han pillado con los deberes sin hacer en una situación muy parecida a la primera, ¿no? Y además con unas carencias surgidas en el periodo entre las dos oleadas que esperábamos que se hubieran logrado normalizar la asistencia sanitaria y no ha sido así. Nuestros centros de salud no han llegado a normalizar la actividad, se ha abusado de la consulta no presencial, se ha hecho imposible para muchos o muy difícil para muchos vecinos el poder acceder a sus médicos porque las centralitas de los consultorios, y esto es un hecho en toda la comunidad, no solo aquí en Burgos, pues no dan abasto. Cuando a todo el mundo se le pide que el contacto lo haga por la aplicación, por la cita previa o por la llamada telefónica, claro, pues al final esto, y sobre todo para personas con dificultades con las tecnologías, para personas mayores, pues ha hecho que esto sea difícil, ¿no? En los hospitales ha pasado algo parecido, se ha intentado retomar la actividad, pero siempre con una actividad no presencial inicial. Nosotros como plataforma que tenemos contacto tanto con los pacientes como con los profesionales sanitarios, yo de hecho soy pediatra, pues lo que estamos viendo es que los sanitarios están trabajando muchísimo, pero es que tienen que hacer para lo que antes era un acto asistencial, ahora tienen que hacer 3, claro, porque tienen que mirar el paciente que se ha citado, que ver un poco lo que le pasa, que llamarle telefónicamente para ver y que le cuente bien, y que después de haber hecho esa llamada telefónica, que a veces lo consigues a la primera y a veces no, decidir si lo que le pasa a ese paciente se puede resolver por teléfono, que desgraciadamente, bueno, las circunstancias de la vida son así, la medicina no es telefónica y muchas veces tienes es mejor que citar al paciente, verlo, entonces, que una cosa que puede ser muy pequeña, claro, puede ser... Claro, entonces al final ese sanitario, esa enfermera que tiene su agenda de trabajo o ese médico o ese pediatra que tiene su agenda de trabajo en el centro de salud, acaban teniendo que hacer para una misma persona 3 actuaciones. Mirarse la historia, llamarle telefónicamente y luego, en muchos de los casos, citarle para verle físicamente. Con lo cual eso supone unas sobrecargas que, como sabéis, porque ha trascendido también alguna protesta de algún compañero con toda la razón, pues hace que estén haciendo unas jornadas maratonianas y unas agendas de muchísimo trabajo. Y sin embargo, pese a todo ese trabajo que hacen los profesionales, la percepción que tienen los ciudadanos es que no se sabe qué están haciendo porque parece que no hacen nada, porque tú intentas que te atiendan y no te atienden. Claro. Entonces, ahí hay una distorsión que entendemos que es porque no está bien organizado esto, ¿no? Y entendemos que no podemos seguir callados cuando 6 meses después no se ha normalizado la situación. En los hospitales pasa una cosa parecida, también se está haciendo una cita previa no presencial, se restringe mucho qué pacientes es a los que se atiende presencialmente, pero aún así los profesionales sí que están teniendo que mirar la historia, que llamar por teléfono, que enviar resultados, que decidir que algunos de ellos sí que les van a ver presencialmente, es decir, que multiplican su actividad, claro, en lo que antes se podía hacer de otra manera, ¿no? Se hacía directamente en un solo acto. Nosotros entendemos que es difícil, pero entendemos que se pueden gestionar los espacios en los centros de salud. No hablamos ya de los consultorios, que también se podría hablar con los pequeños municipios para ver cómo hacerlo, pero desde luego
en los consultorios se pudieron organizar las agendas y los espacios para que no haya una coincidencia en horario de mucha gente, que es lo que puede ponernos en riesgo de contagiarnos, lo mismo que estamos en riesgo de contagiarnos en la cola de la panadería, o en la carnicería, o en el dentista, o en una clínica privada, que mira tú qué casualidad, ellos no han restringido su actividad y son capaces de gestionar esto, ¿no? Entonces no entendemos que toda una sanidad pública de Castilla y León no sea capaz de gestionarlo para que el COVID no se nos coma el resto de enfermedades y la atención a pacientes que tienen otros problemas y que también merecen atención, ¿no? Claro, porque igualmente sigue habiendo otras patologías que hay que seguir atendiendo, que ahora mismo no solo estamos centrados en COVID, no solo hay COVID, o sea, es algo que hay que hacer ver y que mucha gente debe de entender. Claro, y la preocupación que hay es, en la primera oleada se entendía que en España, en Castilla y León, como en el resto de países, nos pilló una enfermedad nueva con un pico brutal epidémico que hizo que los sistemas sanitarios se colapsaran porque esa enfermedad, que es tan aguda, tenía muchos enfermos, muchos ingresos en UBI, que había que intentar ayudar a toda costa para que no fallecieran, porque era una situación aguda. Pero prácticamente eso llevó al colapso al sistema sanitario. Todo lo que no era COVID quedó muy reducido su asistencia. No digo que no se le viera, porque sí que seguían atendiéndose pacientes, pero a un nivel muy bajo, muy bajo. Menor. Esto se entiende en una primera oleada, pero en una segunda oleada, 8 meses después, en las que ya sabíamos que esta oleada iba a ocurrir, lo mismo que sabemos que va a haber una tercera, probablemente en torno a enero-febrero. No nos lo inventamos de la plataforma, datos, lo están diciendo organizaciones prestigiosas, lo están diciendo los epidemiólogos. Cuando se sabe que esto va a ocurrir y se ha tenido meses para prepararlo y se sabe, y es la intención declarada de la consejería y de las gerencias, recuperar la actividad para el resto de enfermedades, para que no vuelva a pasar que el sistema se colapse con una sola y que el resto de pacientes dejen de ser adecuadamente atendidos, pues cuando ha habido tantos meses no entendemos que lleguemos a esta situación en la que se nos han colapsado la atención primaria, los centros de salud no han podido recuperar su actividad habitual al resto de patologías no COVID y encima los hospitales en este momento y las UBIs de los hospitales pues están otra vez en una situación ya de colapso en toda la comunidad. En Burgos ya prácticamente de colapso total, en la que tenemos de 20 quirófanos en el UBO ahora mismo creo que quedan 8 funcionantes. Eso es, que se han cerrado hace unos pocos días y la situación está... Es decir, es lo que hay. De 26 pacientes de capacidad de la UBI del hospital que trabajan fenomenal, pues resulta que ya se están atendiendo 45 pacientes, solo pacientes COVID, en críticos. Es decir, que se han tenido que ampliar lo que llaman UBIs extendidas o UBIs ampliadas, sí. Se han tenido que ampliar ya de las 20 y tantas que tienen a 56 ya. Y de esas 45 son pacientes COVID, es decir, esta patología se está comiendo. Ya hay varios quirófanos que se han tenido que cerrar, las zonas de reanimación quirúrgica se han tenido que dedicar a ser UBIs ampliadas, con lo cual la recuperación de pacientes ha tenido que llevarse también a su vez a otras zonas, se han tenido que cerrar quirófanos para poder utilizarlos como zona de recuperación. Estamos volviendo a colapsarnos. Al principio. Muchísimos médicos y enfermeras están siendo movilizados desde su puesto de trabajo habitual a equipos COVID para tratar a los pacientes ingresados por COVID, tanto en zonas críticas como en plantas. Las plantas del Divino Vallés que se han abierto, pues se ha tenido que mover a gente ahí porque no ha habido plantilla nueva para ir ahí, se ha tirado de la plantilla del hospital y claro, el que tira de un lado de la manta deja descubierto el otro. Es que totalmente. Esto es un poco lo que estamos viendo y lo que no acabamos de entender, que con 6 meses de tiempo para preparar todas estas cosas, pues haya tantas carencias. No quiere decir esto que no se haya hecho nada. Pero hay muchas cosas que parecemos el mal estudiante, que como pasamos el examen anterior improvisando, pues ahora vamos un poco parecidos. Vamos justos. ¿No? Y vamos improvisando otra vez en muchas cosas. Estamos mejor en EPIs. Sabemos que los profesionales tienen mejores equipos de protección de lo que tenían en la primera oleada. Se está mejor en test de detección, en pruebas diagnósticas. En eso, que en la primera oleada nos pilló a todos mal y no había dónde adquirirlo por mucho que quisieras y al precio que quisieras, que en eso no fue un problema el no querer, sino el que no había, en esto estamos mejor. Pero en otro tipo de equipamientos médicos, de tecnología, de preparar zonas, de preparar estructuras, de formar al personal, de organizar estos equipos que hay que hacer multidisciplinares de ayuda si esto llegaba,
se están haciendo ahora, no se han hecho hace 3 meses para decir, oye Pablo, tú que eres pediatra, te puede tocar, que lo sepas, estás nominado, vas a ir, si llegamos a esta situación, tú vas a estar trabajando en un equipo COVID. Y lo vas a hacer con estas personas. Y esto es lo que te tienes que formar y que estudiar para saber hacerlo. Esto que se podía haber ido haciendo a lo largo de estos 6 meses, se está volviendo a improvisar ahora. Esto es lo que como plataforma no acabamos de entender y nos preocupa mucho. Nos preocupa porque se está expulsando de forma activa, que esperemos que no, o de forma pasiva, que es lo que creemos, pero bueno, se está expulsando a la gente hacia la sanidad privada. Porque al final, si tú tienes un problema y no logras contactar, al final te contratas un seguro o te vas directamente a una consulta privada. Además, entiendo también que para los sanitarios todo esto está suponiendo un desgaste físico y psicológico que cada vez va en aumento, que la primera oleada fue fuerte, pero ahora los turnos se están doblando, el personal, claro, habrá gente que también los sanitarios tienen que coger baja porque están infectados por COVID, y basta que el personal ya ha reducido, si encima hay que cubrir bajas de compañeros, es que claro, el desgaste es a unos niveles muy grandes, tanto físico como psicológico. Hay un desgaste brutal y todos los compañeros lo que dicen es que no quieren que se les reconozca como héroes, que quieren que se les deje trabajar en condiciones dignas, que agradecen los aplausos, pero que no quieren tampoco especialmente aplausos. Y sobre todo que la gente ahora sea responsable. Claro. Que lo que no vale son los aplausos, como bien dices. Pedimos responsabilidad a todos, pero está claro que si está pasando en todos los países esta segunda oleada, esto es un comportamiento epidémico de una enfermedad infecciosa y esto es así por mucho que la gente haya intentado hacer las cosas mejor o no. Siempre se puede hacer todo mejor a nivel individual, pero bueno, se sabía que esto iba a pasar. Pero las estructuras que tenía que poner la administración en marcha, en funcionamiento, esto es lo que vemos que ha fallado. Y a los sanitarios que se esforzaron muchísimo y que apenas les había dado tiempo a recuperarse de esa situación de estrés y de esa sobrecarga brutal que tuvieron de trabajo y de horas dedicadas, pues que nos digan ahora otra vez que volvemos a la misma y que en las mismas condiciones, pues no es de recibo. Y encima ahora tenemos el disgusto de que nos acaban de decir que por legislación no es solo ya que nos pidan que vayamos a un sitio a otro, sino que es que en este momento nos pueden mandar a cualquier punto de la comunidad. Si eres de hospital te pueden mandar a primaria, si eres de primaria te pueden mandar a... Estás hablando del nuevo decreto que se aprobó la Junta el sábado pasado. Eso es, que en la plataforma hemos comentado muy ligeramente, porque esto es muy reciente y sabíamos que se estaba cociendo algo, pero como plataforma no nos ha dado tiempo a analizarlo en profundidad, pero es que este sábado la Junta de Castilla y León, saltándose todos los procesos de diálogo que tenía con los sindicatos, pues lo ha aprobado y ha hecho que, bueno, pues que ya no hay diálogo, ya lo que hay es... Estos son lentejas. Nuestra forma de gestionar es que como no somos capaces de encontrar personal y tampoco queremos hacerlo de forma voluntaria, de forma incentivada, de forma, bueno, te doy unas compensaciones para que tú hagas ese sobreesfuerzo si quieres, pues lo que van a hacer es que de forma forzosa pueden movilizar a cualquier profesional en cualquier punto de la comunidad para cubrir cualquier agujero de los que consideren que hacen falta, sin más que el decirlo. Bueno, perdona. Sí. Que esto va a hacer que muchos sanitarios se vayan. Pues desde luego no salgan motiva... tanto o de la comunidad o de España. Pero porque... desde luego motivar a encontrar a gente que quiera venir aquí sabiendo que te dicen que te contratan para trabajar en este centro de salud, pero que al día siguiente te pueden decir que en vez de en ese centro de salud estás en otro, o que te mandan a urgencias, o que te mandan al hospital, o que te mandan siendo de Burgos a Ávila porque han decidido que ahí hay que cubrir porque les falta gente allí, pues cuando te hacen eso, que no puedes ya tener ni vida personal, ni vida familiar, claro, que te pueden mandar trabajar en especialidades que no es la tuya, no solo que ya no estés en tu sitio de trabajo habitual, que todos nos gusta nuestra zona de confort, es que si a mí, que soy pediatra, me dicen que me tengo que poner a trabajar en un equipo COVID con adultos y no me dan la opción ni siquiera de formarme, pues lo que estamos haciendo es parchear de muy mala manera, cuando, insisto, hemos tenido 6 meses para preparar todo esto. Además que hay gente que sí que está preparada para ese puesto. Claro, no, hombre, cuesta encontrar, porque es verdad que hacen falta sanitarios, pero claro, si tú sigues jugando con las mismas condiciones laborales que ofrecías hasta ahora, que sabéis que a enfermería especialmente, pero también a compañeros médicos, les han llegado a ofrecer contratos por horas. Sí, el tema de los contratos en la sanidad ya está... Es que siempre se habla de que el sector público es muy rígido, pero en contratación laboral ha habido una flexibilidad alucinante, en el que se abusa mucho de la vocación de la gente, pero se ofrecen contratos muy malos con muy poca garantía de continuidad.
Las administraciones pueden decir, no, es que esta enfermera la hemos contratado para 3 meses, pero sabe que va a poder seguir, ya, pero es que mi contrato es de 3 meses, y si me llaman de otro lado donde me ofrecen de 1 año, pues a lo mejor me planteo que me voy a ese sitio porque me están ofreciendo un contrato de 1 año. No me voy a quedar en el de mes a mes, que si me pasa algo, no tengo una baja, no tengo una cobertura, y me van a decir hasta luego, Lucas, has enfermado o te ha pasado lo que sea y tu contrato caducó y se acabó tu contrato y te has quedado sin trabajo y te has quedado sin protección, ¿no? Esto es lo que no han querido entender, y si eso no lo cambian, pues al final la gente lo que hace es buscarse la estabilidad, porque tampoco puedes tener al estrés que te supone estar trabajando con los pacientes, y más en esta época de pandemia, tener el estrés de que no sabes tu situación personal y familiar cómo está. Así es. Bueno, hemos visto que habéis aparcado un poco las movilizaciones porque entiendo que, dada la situación ahora mismo, no podéis faltar a vuestro trabajo. Claro, pero sí que pedimos a toda la ciudadanía que estén alertas, que hagan un esfuerzo, que la sanidad pública costó mucho ponerla en pie y cuesta muy poquito perderla. Y que hay que intentar hacer ver a los que nos están gestionando que la sanidad no puede perderse, que lo público tiene que funcionar, porque es lo que al final nos protege a todos, es lo que demuestra que cuando tenemos un problema no dejamos a nadie atrás y nos ayudamos, ¿no? Esto que nos define como sociedad no lo podemos perder. Pero bueno, es posible que más adelante, si la situación no mejora y nos ayudan con las condiciones, ¿es posible que os manifestéis? Sí, eso no lo descartamos, tenlo por seguro. O sea, yo creo que la ciudadanía, no solo las plataformas, sino en general todos los vecinos, estamos siendo muy prudentes. Cuando fue el momento de aplaudir, se aplaudió, fue algo espontáneo, durante muchos días estuvimos aplaudiendo, pero también es verdad que aplaudir no es suficiente cuando se están haciendo unas políticas y unas formas de gestionar que no acaban de mejorar las cosas que la sanidad pública necesita. Y eso es lo que todos los vecinos, pues yo creo que están pendientes de qué se hace. Muchos nos han preguntado a la plataforma, pero no hacéis nada, pero vais a estar callados, pero entendíamos durante unos meses que no era el momento de crispar. Es que claro, si encima ya los sanitarios nos fallan, apague y vámonos. Claro. Es que... Nosotros entendíamos como plataforma que no era el momento de crispar, pero sí que entendemos que todos los vecinos están preocupados porque su sanidad pública siga ahí, siga protegiéndoles y siga mejorando en esas cosas que se ha visto que falla. Que tenemos una muy buena sanidad, pero esta pandemia nos ha enseñado que tenía ya muchas carencias, muchas dificultades, muchas limitaciones. Esto está ocurriendo a nivel nacional, pero más concretamente ahora mismo en la provincia de Burgos, con la gravedad de contagios que tenemos. Claro. Y bueno, mañana el alcalde Daniel de la Rosa y Verónica Casado van a acudir al Hospital Universitario de Burgos a visitarlo. ¿Qué opinas al respecto de esta visita? Me parece que está bien que los responsables políticos se interesen por lo que pasa con sus ciudadanos y con lo que pasa con el sistema sanitario en concreto, ¿no? Uno porque es nuestro alcalde y Verónica Casado pues porque es la consejera y es la responsable de nuestro sistema sanitario público. Me parece bien que nos visiten. Lo que me parecía mejor también es que no solo se hagan visitas, sino que esas visitas se traduzcan en búsqueda de diálogo real, en búsqueda de consensos y en mayor inversión y mayores recursos para que los pacientes estén bien atendidos y los trabajadores, los sanitarios, puedan trabajar mejor. Si tuvieras la posibilidad de hablar con ellos, ¿qué es exactamente aquello que les pedirías? Pues a la consejera lo que le pediría es que retiren el decreto que han publicado este sábado en el boletín, porque es un decreto que lo único que hace es agredir a los trabajadores y que se ha hecho saltándose todo el diálogo y todos los consensos. Ningún sanitario estará de acuerdo. Todos los sindicatos que somos como partidos, pues son. Yo estoy en uno de ellos, pero todos los sindicatos funcionan como si fueran partidos políticos de alguna manera, ¿no? No son partidos políticos, es otro ámbito, pero quiero decir que son organizaciones distintas, con formas distintas de entender cómo defender a los trabajadores y que habiendo tanta diversidad, están todas unánimemente diciendo que eso es una burrada lo que han hecho, que es un abuso, que no puede ser, que no puedes cargarte todos los... Es que no se ha contado con los sanitarios en este caso para nada. Se intentó un diálogo que apenas ha durado 10 días, pero que no han hecho caso. O sea, en mitad de ese diálogo han publicado el decreto. Es decir, después dirán que no, que quieren hablar, que es que son los sindicatos los que no quieren, pero la realidad es que estando en medio de un proceso de diálogo ya han publicado un decreto que permite que ahora, como te decía, a cualquier sanitario se le pueda movilizar en este momento a cualquier punto de la comunidad, independientemente del lugar, de las características del puesto de trabajo, de si eso coincide con tus competencias o no coincide.
y de cuál es tu situación personal y laboral y cómo te deja a ti y a los tuyos para tener que hacer esa Desde luego, porque hay gente que igual situación. esté cuidando de sus padres o Claro. tenga niños a su cargo y no se puede desplazar de la noche a la mañana a Claro. 200 kilómetros, por ejemplo. Sí, sí, pues nuestra consejera parece que considera que sí, entonces yo lo que le animaría es a que eso se lo replantee, que ese decreto lo echen atrás, lo deroguen, que hagan un proceso realmente de diálogo, porque en todos estos meses los sanitarios, sin necesidad de eso, hemos estado al pie del cañón y hemos estado ayudando. Entonces, esto es lo que es un ataque, es una agresión y es una falta de respeto muy grande a todo el esfuerzo que han estado haciendo todos mis compañeros. Y por otro lado, a Daniel de la Rosa, ¿qué le comentarías al respecto? Bueno, pues lo que le pediría es que las cosas que haga las haga con seguridad jurídica, que no nos metamos en berenjenales de cerrar cosas o de restringir cosas sin tener un buen apoyo normativo, porque al final pues muchos negocios, muchos vecinos están muy dependiendo también de las decisiones que desde el ayuntamiento se toman, ¿no? Y hace falta que, bueno, como decimos, la salud es muy importante, hay que intentar no estrangular la economía, pero hay que hacer eso de forma un poco equilibrada, ¿no? Entonces yo sí que le pediría que también sea cuidadoso en eso. Bueno, Pablo, pues un placer haberte tenido hoy en nuestro programa y bueno, esperemos que la próxima vez que nos veamos la situación haya mejorado. Mejorado. Muchas Así lo gracias. espero. Muchas gracias a vosotros.